hablamos casi de función. Los chicos hacen mucho más de eso. ¿Sí? Entonces tienen memorización procesual. Y además retienen palabras claves. Cosa que no es para nada fácil armar un mapa conceptual. ¿Sí? Los chicos arman mapas conceptuales, enlazan palabras claves y arman procesos. Y voy a retomar una cosita con esto de volverse locos porque no recordamos, por la capacidad física. Voy a retomar algo que rescaté también de un video que vi hace un tiempito en un congreso, que decían, bueno, esto no es un llamado de atención que nos hacemos nosotros. Ya se lo hacía Sócrates a Platón cuando decía, ¿qué pasará con nuestra memoria ahora que apareció el escribir? ¿Sí? Seguramente que a partir de escribir cosas hemos dejado de lado de memorizar. Google nos hace más tontos o cambia el proceso, así como lo cambió la escritura. Entonces, yo digo, bueno, ¿será así? Internet es hoy nuestro disco duro externo. Entonces, retomaba la idea de Brea cuando habla de cultura RAM y dice, bueno, hay múltiples dispositivos que nos ayudan. Y retomaba la idea también de el dios protésico de Freud, ¿no? Donde la prótesis del cyborg, el dios protésico de Freud. Freud habla de que el hombre es un dios protésico, ¿no? Esas prótesis se llaman prótesis tecnológicas que nos han permitido evolucionar. Entonces, bueno, o sea, la nube como poder, ¿sí? Pero también el peligro de que en algún momento, sin la conexión a Internet, el hombre esté desprovisto de su herramienta que le permita sobrevivir, ¿no? Pero ¿cómo ir en contra de este paradigma? ¿Cómo vamos en contra? ¿Qué le enseñamos al chico? ¿El proceso o tienen que aprender las cosas memorísticamente cuando su cerebro ya no acepta ese tipo de información porque el proceso cambió? Es como, claro, es como pasaba antes cuando vos escribías con la izquierda. Daban la izquierda a la espalda y te hacías escribir con la derecha. No intentaremos hacer lo mismo con los chicos. Y lo que antes, desde ahora, le hacemos retrospectivo diciendo, ¿qué hijos de su madre? ¿Cómo podían hacer esto a las bestias? ¿No lo estaremos nosotros haciendo en los procesos cognitivos? Después empecé a repreguntarme, seguí con lo del dios protésico y dije, bueno, encontré esta Sparrow. Esta es una psicóloga que habla de la memoria transactiva. ¿Qué es la memoria transactiva? Es hacernos pagos para pensar. Nosotros depositamos en el otro información. Y esto también habla de la memoria colectiva, habla de la inteligencia colectiva de Levy, o de la inteligencia múltiple también. Si hay personas que retienen un tipo de información, otras que retienen otra, otros que tienen otros procesos cognitivos diferentes. Entonces delegamos en el otro acciones cognitivas. Por eso me pareció interesante esta Sparrow, porque ella hizo una experimentación también y habla de asienta todavía más esta idea del hombre como individuo gregario que necesita del otro sí o sí, y que en función de esa necesidad también comparten conocimientos. Entonces tomó personas que eran parejas y hizo experimentación y dijo, bueno, a ver, por ejemplo, nosotros dos somos parejas. Y me empezó a preguntar cosas a mí y yo había cosas que no recordaba. Y te preguntaba cosas a vos, mías, que vos sí recordabas. Entonces, asentaba esta idea. Y, obviamente, hizo lo mismo con personas que no eran pareja y no hubo esta relación. Entonces, el hombre es inteligente de forma colectiva, hay memoria transactiva, es decir, uno deposita en el otro información.
Además, nosotros lo hacemos con la nube. Esto del poder de la nube, ¿no? Lo hacemos con la persona, pero también lo estamos haciendo con la tecnología porque es parte nuestra. Entonces ahí yo sentaba también el Dios protésico, ¿no? Decía, ¿será tan diferente esto de la memoria transactiva que plantea Faro o lo de la nube? La mezcla y la utilizan es inteligencia colectiva, ¿sí? Y además de eso, por ejemplo, esto de que el hombre cada vez más se está convirtiendo en un símbolo, ¿sí? Parece de ciencia ficción. Yo cuando me hacía esta pregunta, ¿será así? Parece ciencia ficción, pero es así. Es decir, estamos dependiendo cada vez más de la tecnología para sobrevivir. Y esto no nos convierte en nosotros, nos convierte en un individuo que se adapta a un momento determinado de nuestra evolución. Es tanta la dependencia que el miedo es, ahora el miedo es aprenderlo. Claro. Hay películas, ¿viste? Que se corta la luz, no hay internet. Claro, todo oscuro, porque es el gran miedo que tenemos. ¿Qué pasaría si perdemos la conexión? Yo recuerdo el año pasado hicimos el programa de radio de Links, hablábamos de las tormentas solares, ¿no? Y bueno, hablábamos de eso, a ver qué puede pasar con una tormenta solar, yo qué sé cuánto. Era para el 2011, 2012, claro, con eso de cambiar más, qué sé yo, de la tormenta solar. Y el gran miedo popular es que la tormenta solar deje sin internet, no deje sin energía, básicamente. ¿Ha pasado durante la historia? ¿Está fundamentado el miedo? Sí. Canadá en el 76, gran parte de Canadá quedó sin energía, creo que por el día. Hay datos históricos que se han hundido los telégrafos sin que nadie supiera nada. Y después se hicieron los registros y hubo explosión solar. La tormenta solar es un hecho. Es una de las grandes probabilidades. Lo que pasa es que es también improbable que el hombre no pueda, hoy con la tecnología que tiene, pronosticar algún tipo de explosión solar que nos genere el inconveniente de quedar globalmente sin energía. Es casi improbable. Pero imagínate con la batería, solamente la batería que se quede sin, no podés sacar combustible. Imagínate, el electrónico, no tenés luz. Yo me imagino yo en mi casa, con 3 hijos, y durante 3 días, no tiene internet, no tiene televisión, no tiene nada. Volver a la televisión, es un replanteo cultural. No es una locura. Puede llegar a pasar, no sé, pero yo hoy en el aula sería una locura igualmente decirle a los chicos, tienen que aprender esto, tienen que memorizar esto, porque es lo que decíamos. Si hacemos retrospectivo, le vemos al tipo que escribía con la izquierda, le ataba la mano, hacía escribir con la derecha, son los salvajes. Hoy, a nivel cognitivo, hacerlo, memorizar información es más o menos lo mismo. Bueno, tecnología de medios convergentes. Acá, el hecho de la convergencia, ¿no? Por ahí salta thinking, ¿sí? Y decía, bueno, a ver, ¿cuáles son la estructura tecnológica de hoy? Y nosotros ya esto lo hemos hablado cuando vino Tomás, yo y con Nicolás y yo tuvimos hablando un poquito de la tecnología, de algunos datos estadísticos, y veíamos que los datos estadísticos, la televisión, ¿sí? Las tabletas, las PC y los celulares. Son 4 elementos que hoy están convergiendo en todas las actividades sociales. Para estudiar, para la medicina, para lo que vos quieras, estos dispositivos están aquí. Entonces, están convergiendo. Yo había puesto ahí el 90% del consumo de los medios. En todo un día, nosotros, en un día le dedicamos más o menos 4 horas y
consuman los que vemos, ¿sí? Directamente con los que vemos. El 90% de esas 4 horas está relacionado con el ¿sí? El que se lleva todas las de ganar todavía es el televisor. Pero lo que está pasando con el televisor es algo muy interesante. Porque hay una relación muy estrecha entre el televisor y los celulares. ¿Sí? Vienen aplicaciones para que vos puedas seguir información que estás viendo en pantalla en tu celular. Que era lo que decíamos, por ejemplo, con la realidad aumentada. Si le estoy mandando más información a otro dispositivo y estoy aumentando la información que estoy consumiendo acá. Tengo la posibilidad de seguir sin el teléfono. Pero indudablemente es mucho más rica la información cuando la aumento, ¿no? Entonces, hay una convergencia cada vez más importante entre estas 4 pantallas. ¿Estas 4 pantallas están uniendo? Sí, están uniendo. Indudablemente el usuario, al decidir estar más con la televisión, ha hecho que las empresas empiecen a pensar en el Smart TV, donde vos podés bajar de video de YouTube, entrar en internet, ¿sí? Y hoy por hoy no es tan popular porque los precios son medio elevados. Pero ¿qué pasó cuando empezaron los primeros teléfonos? Claro, 25.000 pesos por el servicio. ¿Sí? Y hoy, por 1.000 mangos, te lo compran. Estos Smart TV hace en el 2011, cuando empezaron a salir, estaban ese dinero. Hoy salen 5.000 pesos, 4.500, 5, 6, y van a bajar. Sony para el año que viene está pensando en lanzar la primera pantalla de 4 milímetros. 4 milímetros, una televisión de 4 milímetros Smart TV. Que tiene una tecnología de no sé qué, con LED no sé cuánto, ¿no? Y ese sí va a salir 15 lucas. Y cuando saque ese 15.000 pesos, de este va a valer, si hoy sale 6, va a valer 3. Entonces, la tecnología, es decir, los tipos no son tan tontos, están aplicando mucho al Smart TV. Yo creo que el usuario, por decisión del usuario, la tecnología está compartiendo en bueno, entonces, ¿qué es esto de la convergencia tecnológica? Es un concepto que viene de Harry Jenkins, ¿sí? Cuando habla de esto de las 4 pantallas que están convirtiendo en una. Llamémosle Smart TV, llamémosle computadora, tablet o teléfono, que tienen todas las mismas características. Hoy por hoy, cada uno predomina en un campo de la comunicación, pero todos pueden hacer lo mismo. Con el teléfono puedo ver tele, con el televisor todavía no puedo llamar por TV, todavía, ¿sí? Pero ya empezaron a aparecer los televisores que sí vos podés llamar por tele, incluso podés comunicarte gestualmente con el televisor y verbalmente con el televisor. Por ejemplo, ayer estaba jugando con la tableta, cuando estaba haciendo esto, estaba diciendo, sí, y estaba haciendo la reconexión, por ejemplo, el bajo con conocimiento del rostro, ¿sí? Y de voz, ¿no? Y después estaba mirando ahora el videito que voy a pasar en un sitio, que decía, en vivo. Tanto evolucionó que hace 10 años atrás, esto era un sueño. ¿Sí? Y bueno, Jenkins habla de convergencia tecnológica, todo está convergiendo en una pantalla, un televisor, un teléfono, una notebook, una cámara. Todos hacen tareas más o menos parecidas. Y para ejemplificar esto que son datos, que todas las clases tiradas en un teléfono, no pueden acá no tirar ningún tipo de tarea. Y no se ve. No se escucha. Es viejo igual, pero va a ser bien. Como para tener una idea. Esto es cuando
Del 2009 a 2010. Sí. Esto de la gripe A, así que imagínate de mí. Los datos han evolucionado mucho más. Ahora un poco más de condición de seguridad. Bueno, a mí me gustó el video. Más allá de los datos, a mí me parece que este video tiene muchas cuestiones para pensar. Primero, el empoderamiento en relación a las tecnologías, el pensar en la evolución tecnológica hacia la nanotecnología. Yo me acuerdo, el primer año que estuve en Sicilia acá, yo profesor de la Facultad de Ciencias Sociales, cuando empezó a hablar, todos estábamos ahí, o la mayoría, porque me acuerdo que en un momento le estaba hablando y dice, bueno, va a llegar el momento en el que uno se va a poner en campera, y va a decir campera porque la campera se va a tomar. Estoy hablando de 93. Estamos viendo que la nanotecnología es factible. Va a llegar un momento, yo creo que sí, en un momento va a llegar. Es
esta no puedo pensar esto, no, hoy por hoy yo no puedo comprar una remera en cualquier casa de deporte y la remera se ajusta a la temperatura, la fibra se ajusta a la temperatura de mi cuerpo. Yo voy corriendo y las fibras se van abriendo con la temperatura de mi cuerpo, me estoy indicando información para que las fibras se abran. Tengo desodorantes que actúan de diferentes formas de acuerdo al nivel de tensión de mi cuerpo. La tecnología está avanzando a ciertos rumbos que no imaginamos, porque por ahí no tenemos la capacidad de imaginación que tuvo cuando hablamos de Alan Tofer hoy, o que tuvo Piscitelli en el 93 con la Lava que nosotros hablamos hace y hoy por hoy uno se tiene que aprender ese tipo de cosas. El empoderamiento del avance tecnológico, de la cuestión esta de la gran tecnología y sobre todo la evolución de la tecnología. Los datos son viejos, son del 2010, viejos, 3 años. ¿Sí? Y hoy se está hablando, decíamos en la clase anterior, que van a llegar los teléfonos a casi tener la misma población que seres humanos en el mundo. Cuando hay muchísimas regiones del mundo en las cuales viven personas que ni siquiera tienen agua potable. Si estamos hablando de que muchas personas van a tener más de 2 o 3 celulares activos. Estamos hablando de que esos celulares van a estar activos. Bueno, la gestión cognitiva de la abundancia es lo que decían. Bueno, ¿cómo vamos a gestionar cognitivamente toda la información de hoy? La convergencia tecnológica, el informacionalismo, esta catarata de datos que nos presenta este paradigma, ¿cómo vamos a gestionarla? ¿De qué forma vamos a solucionar el problema de la sobreabundancia de la información? Son 3 puntos que nosotros sí o sí debemos analizar en nuestra función como docente. Primero, para nosotros no tener este problema de sobreabundancia de información y para de alguna forma dirigir a nuestros estudiantes cuando se enfrenten a la sobreabundancia de la información. Porque si no, se van a encontrar con que hay información que están consumiendo que carece de veracidad. ¿Cómo hacen? Primero, y esto sí se lo robé directamente a Dolores. El filtrado de la información, la flexibilidad, la intuición, inducción y el razonamiento estadístico. Son 3 puntos básicos que uno tiene que analizar en el momento en que se va a poner frente a una clase para, desde cualquier área, trabajar estas tres elementos. El filtrado. Las habilidades cognitivas hoy tienen que apuntar, primero a ser flexible, pero sobre todo las cosas tienen que ser muy rápido y expeditivo, porque uno se encuentra con tanta información que si no te vas a detener en cada uno para un análisis exhaustivo, no terminas más. Vos tirate una búsqueda en Google. 1.500.000 búsquedas ha encontrado, el resultado ha encontrado Google para. Bueno, entonces ahí tenés que pensar también cómo Google hace la presentación de datos, cuál es la información redundante, cómo nosotros podemos tener una actitud flexible para detectar esta información, ¿sí? Y no quedarnos ahí ahogados de información, saturados de información. Entonces, necesitamos conectar ideas, dar sentido y saber contextualizar. El contexto de la información es muy importante. No es lo mismo citar a Jenkins que citar a Villiquen, más allá de que Villiquen puede llegar a tener mucha información, pero el contexto en el cual lo estoy citando es importante por ahí. En algún contexto es más importante citar a Villiquen que citar a Jenkins. Entonces, el contexto de la información también tiene que ver en dónde yo voy a depositar esa información, ya sea en el mundo analógico o en el mundo virtual, que dijimos que hoy están altamente solatados y polarizados. La flexibilidad, bueno, ahí el Big Data, Internet, ¿sí? Y cómo yo voy a flexibilizar ese dato. ¿Qué cosas tenemos hoy?
redes sociales, ¿no? Como grandes volúmenes de datos. Wikipedia, algunos sitios donde hacen el curado de información, como Spotify, todo lo que es comercio electrónico, ¿no? Entonces, ¿qué es esto de un pensamiento flexible? Yo necesito encontrar una respuesta rápida para un mundo que me demanda un dato ya, porque el ya es la bandera de este paradigma de la información. ¿Sí? El que no actúa rápidamente perderá la cabeza. ¿Sí? Entonces, cuando uno busca un resultado a través de una tecnología, lo que busca es inmediatez. Yo siempre digo, ¿quién maneja mejor vos? No es la chica que puede mirar, ¿verdad? A ver, ¿quién maneja bien? ¿Cómo va a ser negrita? Entonces uno va, marca, ¿sí? El mouse va negrita acá. Y otro acá, aprieta allí, la teclita acá y aprieta control N. Pero no resulta bien. ¿Cuál es el tema? Digamos que el proceso cognitivo que uno tiene que hacer ante dos caminos que te van a dar el mismo resultado es la rapidez, ¿sí? De encontrar ese resultado. No voy a ir al chiste de casero que se nos pide la rapidez o exactitud. Toma dos, simple. Rápido tiene que ser. No, es cuatro, la rapidez o precisión. Acá, si buscamos la rapidez y la precisión, tiene que ir al más. ¿Sí? Entonces, eso es el pensamiento flexible. También ahí podríamos pensar el aula. Si hay una búsqueda de lo rápido, instantáneo, el aula tiene. Claro. El aula tiene todo un proceso. Tiene un proceso de 2 horas. Una metodología didáctica donde ese proceso debe tener ciertos pasos, una estructura, tiempos para. Y no condice con lo que estos tiempos están dando. La instantaneidad no tiene que ver con el horario. Son 2 horas. Vos tenés esto y siempre tenés 2 horas para resolverlo. Tenés una evaluación del primario. Claro. Sí. Revisar. Tenés más tiempo. No. Uno tiene que buscar que el pensamiento sea flexible, que sea rápido, espontáneo. Porque si le estamos diciendo al pibe que tomaste todo tu tiempo, hoy el paradigma económico actual y además económico y académico. ¿Sí? Nosotros sabemos que hoy académicamente uno termina el grado y tiene que ser el grado. No podés tomar una examen. Sí, es el ya. Entonces debemos de ajustar este pensamiento flexible de laboratorio en nuestros alumnos. Esto tiene que ver con lo otro. Cuando yo leí decía, bueno, ¿qué es la intuición, inducción, el razonamiento estadístico? Entonces, busqué en Wikipedia qué era estadística. ¿Sí? Y después de buscar en Wikipedia dije, ¿qué es esto? Y era chico que en Wikipedia así. Así que yo busco algún tipo de información. Es mi primer paso para hacer otro tipo de recorrido. ¿Sí? Entonces, me gustó dice, la habilidad para entender y evaluar de forma crítica y certidumbre y seguridad. Es verdad, eso, porque vos estás en mundo, este nuevo paradigma, vos tenés que evaluar de forma crítica y certidumbre y riesgo, que es lo que nos presenta Internet. Internet no. Primero hay que pensar que Internet no presenta certezas. ¿Sí? Uno tiene que acostumbrar a que, vuelvo a la ejercicio que recuerde, el sabio, ¿sí? Reflexiona, tú es reflexión, el ignorante afirma. ¿Sí? Aristóteles. Entonces, me pareció interesante esta base analítica ante esta big data de Internet. Bueno, y por otro lado, también decir que si bien las tecnologías digitales de comunicación global
hoy se presentan libremente, esta libertad de acceso implica responsabilidad. La libertad implica responsabilidad. Entonces, también los aspectos éticos que tienen que ver con el empoderamiento del uso de la tecnología debe ser una de las bases para analizar. Y después iba a terminar, ¿no? Bueno, a ver, ¿cómo puedo cerrar? Y decía, bueno, ahora estamos hablando de convergencias, estamos hablando de inteligencias colectivas de Pierre Levy, estamos hablando de inteligencias múltiples, estamos hablando de un montón de conceptos. ¿Realmente esto cierra con las teorías de aprendizaje? Entonces, digo, bueno, muy a la psicología cognitiva y la inteligencia no es lo que pasa adentro, sino lo que pasa afuera. ¿Qué es lo que pasa afuera de nosotros? Es la convergencia tecnológica. ¿Sí? Y entonces, digo, si pasa afuera, cuando vimos que presentaba zona de desarrollo próximo, ¿a qué se refería? Hoy podemos hacer un reanálisis de esta zona de desarrollo próximo en función de las redes sociales, por ejemplo. Sí. La distancia entre lo que se sabe, ¿sí? El CC se repite, y el nivel de desarrollo potencial, ¿sí? Que voy a alcanzar con el otro. Entonces, ¿cuánto más se potencia? ¿Cuánto más habría que repensar esta teoría en función de Internet? Internet, nos hace más tonto, volvería a la pregunta inicial. Y digo, no nos hace tonto, no nos hace tonto. Nos está convirtiendo en otro tipo de individuo. ¿Sí? En otro tipo de resultado evolutivo, asociado al uso de la tecnología. ¿Cuáles son algunas de las características de este nuevo individuo? ¿Sí? Podríamos decir que vive la lectura en esa zona de desarrollo. Sí. Lo que el sujeto sabe y lo que podría llegar a saber. Y lo que podría llegar a saber. Yo lo tomaría más en realidad. Creo que cuando yo lo pensé más en relación a las redes sociales porque el otro tiene por lo menos una apariencia de avatar, una apariencia de la proyección del alter ego de otro, ¿sí? en ese espacio de comunicación. Google me parece que forma parte también de esa zona de esa comunicación. Pero yo me imaginé más como red social. ¿Sí? Economizar el esfuerzo cognitivo. Es lo que decíamos. Esto de depositar en el otro la responsabilidad también de parte del saber, parte de la data. Yo retomaba el concepto de Brea, de cultura RAM, donde todos los dispositivos que nosotros estamos utilizando lo utilizamos como extensión nuestra, y retomaba también la idea de Freud del guión protésico de diapositivas anteriores. Entonces decíamos, sí, nos estamos convirtiendo en un individuo bastante particular. Otra de las cosas es que nos apoyamos en la inteligencia colectiva, el colectivismo y el conocimiento en red. ¿Qué pasa? Hoy nos apoyamos en LinkedIn, en Twitter, en Twitter, en Facebook, en YouTube. La inteligencia colectiva de Pierre Levy cobra aún más significado. Cuando Pierre Levy lo proponía a principios del 2000, ¿sí? Como venía desde antes de lo que con Pierre Levy, ¿cierto? Pero lo propone hoy, con el desarrollo de la tecnología, cobra un significado subjetivo. ¿Cómo tendería a ser este individuo? Tendería, y lo pongo ahí como potencial, porque todavía no sabemos si es realmente cierto que puedo explicar aquí, aunque para nosotros sí. No están acostumbrados a una lectura lineal. Obviamente que las lecturas están superpuestas en varias pantallas, de lo que hablamos, por ejemplo, del Smart TV en relación al celular, si una serie en el teléfono y en el televisor. Es multitasking, está acostumbrado a hacer multitarea. Y
Aparentemente sí. Lo cierto es que no tiene una lectura lineal y que eso es un libro digital, que esta utilización de múltiples dispositivos tiene sus bases en las estadísticas, por ejemplo, que mostraba Ford al principio hace 15 días atrás, con la gran cuestión. Es un individuo que está acostumbrado a estar atado al plano digital y a un constante movimiento en el plano analógico. ¿Cómo se basa su dieta cognitiva y los multimedia? ¿Cómo hacemos para que el chico lea algo textual cuando está acostumbrado a consumir digitalmente? ¿Sí? Y digitalmente tiene que ver con una estructura multimedial, textos, imágenes, videos. Digamos que también el consumo visual, cuando estamos viendo las estadísticas, decimos que está aumentando muchísimo el consumo de YouTube. Entonces, nosotros como docentes tenemos que ver, ¿qué es lo que está pasando? Ya los chicos no miran casi televisión, no hay consumo de información visual. Deberíamos también adaptar nuestros materiales educomunicativos, nuestros materiales didácticos pedagógicos en relación al consumo y a la dieta de estos nuevos personajes. Y sí, yo creo que sí. Esto se basa en las arquitecturas de participación que propone Tim Morelli cuando explota la web 2.0, ¿cierto? Es decir, la explosión de los multimedia tiene que ver con la construcción de la web 2.0, donde las arquitecturas de comunicación pasan a ser como decíamos hoy, del modo que vos tenías que esperar 4 horas hasta que bajar el video, a cuando la web 2.0 da un vuelco tecnológicamente en las conexiones a través de fibra óptica y en la construcción de plataformas multimedia, donde uno entraba en un sitio y estaba embebido de un montón de información multimedia. Ahora estamos empezando a ser un poco más minimalistas en la construcción, pero todavía seguimos cable. Es decir, yo sí, con las diapositivas acá y acá en la tablet tengo el texto. MAB y el celular acá. Somos multimedia, multitarea, la dieta cognitiva cambió, la lectura hipertextual. Si bien es el concepto de Nelson, nosotros sabemos que va mucho más atrás, en 1954, con Canada Bush, con su desarrollo del meme, con algo bien analógico, pero tuvo mucho tiempo para el desarrollo hasta que Tim Berners-Lee arma la construcción del HTTP, ¿no es cierto? El Internet Traffic Protocol, que nos permite a nosotros acceder a información hipertextual desde una plataforma electrónica, donde hacer un clic al texto y ya no dejamos de lado, o dejaron de lado, dejaron de lado los chicos sobre todo, la lectura lineal, la lectura de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, ¿no? Donde la lectura es casi caótica. Escriben mal, leen mal. Sí, en líneas generales escriben mal, pero no leen menos. ¿Sí? Estaba mirando una estadística que largó, se llama esta de los tiros, de los libros electrónicos. No. Alguien que. Sí, que ahora está distribuyendo readers. Mejora sacó una estadística en donde ha aumentado fotográficamente la producción de libros electrónicos y el consumo de libros electrónicos. Los chicos leen más que antes y escriben más que antes, porque a través de WhatsApp, a través de mensajes de texto, escriben más. Adaptan el texto a la comunicación, estamos en un momento de transición. Pero no es que se escribe más, que se escribe menos y se lee menos. Se escribe mucho más, se lee mucho más, pero desde otra forma. Bueno, una de las discusiones ahora en el Congreso era el tema de los bancos de datos, de intercambio de información entre facultades, de manera de tener bibliotecas digitales y con distintas aperturas, o sea, distintos derechos de autor
para que circule más la información y que no quede reducida o sea, de esto que hablamos. Uno de los temas era los informes de investigación. Dice, ¿cómo puede ser que no estén al alcance de todos o publicados? O todo aquello que esté financiado por el Estado que no aparezca de la pública para que el acceso de todos. Yo leí una estadística que el 100% de las publicaciones del año 2000, después de haber pasado 13 años, recién el 50% de las publicaciones académicas están digitalizadas. O sea que no puede ser. Uno tiene que empezar a trabajar con inteligencia colaborativa. Los docentes y los científicos tienen que empezar a pensar que uno es más inteligente en relación con el cuerpo. En relación con el otro, no con el otro. Y bueno, finalmente, este tipo de individuo hiperconectado que quiere matar. Pero bueno, es así. Hay que empezar a trabajar con estos conceptos que, si bien no quería terminar la charla con estos conceptos, me pareció que era oportuno terminarlo en relación a las lecturas que ustedes tuvieron en la clase virtual. Yo agregaría otras cosas más, pero bueno, dije, ¿por qué le mandamos nosotros técnicos? Vamos a hablar de otro texto y voy a explicar otra cosa. Entonces termino con otra cosa. Y además que bueno, la teníamos así como una referente. Bueno, que son las TICs, son todas las herramientas que usamos para la información, pero ahora aparecen las TACs, y cuando se transforma en conocimiento, la información se transforma en conocimiento, y es acá me parece que uno debería pararse un poquitito a analizar este concepto de TAC, desde el lugar que uno ocupa como docente, cuál es el rol del docente para que esta información se convierta en conocimiento, cómo debemos participar en el escenario educativo, y el tema, ¿sí?, del empoderamiento, es decir, cuánto poder nosotros tenemos en función de un uso racional de la tecnología, cuánto poder existe en las tecnologías y nosotros como usuarios. Me parece que son estos tres conceptos los que deberíamos de analizar, y me parece que la respuesta a la pregunta inicial es no, que nosotros debemos pensar que estamos trabajando con otro individuo que aparentemente tiene otra respuesta cerebral, que tiene otra meta cognitiva, que tiene una dispersión en relación a esta identidad, tiene la jerarquización de la atención, que debemos buscar otros métodos para poder llegar al público. Me parece que el gran problema de hoy es que no podemos llegar y que nos estamos equivocando porque no tenemos en cuenta las características de este nuevo paradigma y sobre todo las características de este nuevo individuo que evolucionó desde 2,5 millones de años atrás, que dejó, y esto voy a fantasear un poco, de ser un hombre sapien a pasar a ser un cyborg, que hoy depende de la tecnología para sobrevivir más que nunca en toda su evolución. Por ahí había la relación de las cuestiones y que tiene que ver un poco con lo que